todos, bienvenidos, bienvenidas. Este es la presentación del libro Juventudes Indígenas en México, Estudios y Escenarios Socioculturales, que fue coordinado por Tania Cruz Salazar, Maritza Orteaga Castropozo y Martín de la Cruz López Moya. Aquí tenemos el libro. Y tiene un poco la intención de convocar a su lectura, ¿no? A partir también de las lecturas que nos compartirá Verónica Gicaudo, que nos acompaña desde Argentina, y en este caso también mi persona, Sergio Hernández, del Colegio de Antropología Social de la UAP. También está con nosotros Luis Arturo García Álvarez, que es uno de los autores de un artículo del libro y que forma parte también de este equipo de trabajo que nos ofrece esta publicación. Entonces, pues la dinámica va a ser un poco escuchar a una de las coordinadoras, después vendrán los dos comentarios y cerraremos con otra de las coordinadoras y el coordinador. Entonces, quien nos brindará primero la palabra es Tania Cruz Salazar, doctora en antropología, investigadora del ECOSUR, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autora de Las pieles que vestimos, corporeidad y prácticas de belleza en jóvenes chiapanecas, editado por el SESMECA y ECOSUR en el 2014, y coordinadora de los libros Género y Juventudes, editado por el Colmich y la UNAM en 2017, y Juventudes en Frontera, Tránsitos y Procesos y Emergencias Juveniles en México, Chile, Nicaragua y Argentina, editado por Abya Yala en 2014. Entonces, pues le damos la palabra a Tania. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por la presencia virtual y por el ánimo de diálogo. Es una presentación del libro a la que fuimos convocados, incluso como coordinadores y autores de esto, y lo cual creo que habla muy bien de la horizontalidad de poder interlocutar, ¿no? Y poder escuchar cómo esta obra y este conjunto de voces está siendo leída, ¿no? Entonces, eso me parece que de inicio hay que reconocerse y celebrarse. Bueno, pues yo voy a, en términos generales, hablarles del proyecto, pues, el tema de investigación, el campo de estudio que estamos trabajando a nivel individual y colectivo desde hace ya un tiempo, que es Juventudes Indígenas en México, un tema prioritario, creo yo, para no solamente este país, ¿no? Sino América Latina y otras latitudes con las que nos hace falta, por supuesto, entrar en diálogo y conocer o establecer una interlocución de corte interdisciplinario. En pleno siglo XXI nos estamos preguntando sobre estos escenarios que sean quizá más afables, ¿no? Para los jóvenes de poblaciones indígenas y sobre todo aquellos que son creados y protagonizados por las y los jóvenes que apuestan a desmarcar estereotipos y a transitar culturalmente hacia la adultez. En México, un país que históricamente ha colocado al margen a estos chicos y chicas de distintas etnias y que encontramos se enfrentan a mandatos, a preceptos culturales que moldean el comportamiento, a los cuales que ellos tienen que ajustarse todo el tiempo y renegociar y reinventar o adaptar para seguir siendo o seguir formando parte de un grupo étnico, pero al mismo tiempo priorizando esa condición juvenil por la cual y en la cual se está. Ser muchacha, por ejemplo, casadera, a los 12 años,
lo que estamos encontrando es que pues deja de ser ya una opción, ¿no? O al menos se está debatiendo, ¿no? Seguir siendo campesino, sin tierra, por ejemplo, entrar a la milicia, tampoco es una, ya quizá una posibilidad o una opción que se esté tomando en cuenta. Bevor wir die ausschneiden, ¿Aló? wir sollen sie anmalen. ¿Aló? Gracias. Irse por la disidencia con la costumbre, por ejemplo, migrar. Y otro tipo de búsquedas juveniles que nos presentan escenarios y que estamos discutiendo estos escenarios en el libro, nos están cada vez más interpelando para pensar en cómo hay una negociación, una huida o una forma de interactuar con el panóptico comunitario, ¿no? Juventudes Indígenas en México es una obra que favorece a la reflexión acerca de estos elementos identitarios, estas formas de haber crecido, estas fronteras que son bastante permeables por los jóvenes de distintas etnias. Fronteras que sin duda sí conceden la pertenencia étnica, pero desde la flexibilidad cultural, ¿no? Cada vez más lejos de confrontaciones comunitarias y de antagonismos generacionales. Es cierto que los estudios sobre juventudes étnicas, dicho así y centrando la mirada en la agencia juvenil, en la quizás, entre comillas, transculturalidad, interrelacional, la interrelación cultural, es cada vez estos estudios, perdón, me fui ahí, estos estudios sobre juventudes étnicas es reciente y abre esos cuestionamientos analíticos sobre las realidades de una etapa apenas reconocida y disputada desde el protagonismo, desde este ser joven. Nuestra obra trata sobre ello en términos generales, es una convocatoria a ver cómo distintas realidades están dialogando o van hacia allá, ¿no? Desde distintos ejes temáticos, desde las migraciones juveniles contemporáneas, desde la educación y las tecnologías, desde la música y los cambios socioculturales. Distintas perspectivas, claro, son ofertadas en esta obra, ¿no? Pero creo que más bien contribuyen todas o se conjuntan, ¿no? En este interés de comprender y explicar el modo de ser joven, verse joven, vivir la juventud, siempre enfocándonos en esta voluntad de ser muchacho, muchacha, y siempre también la voluntad de la pertenencia étnica, pero no a la manera que regularmente hemos conocido, y que eso nos habla también de una intención clara por superar conflictos interétnicos. Tampoco estamos idealizando al joven indígena, entre comillas, viéndolo como una representación, sino que estamos viendo cómo se está agenciando su vida. Y esta es la propuesta que vertebra a la obra, ¿no? Hablamos, sí, de procesos también de globalización, de movilización político-social, así como de producción e intervención
cultural. El libro, pues, habla de estas resignificaciones identitarias. Apertura con el capítulo de Maritza Urteaga y mi persona, que se titula Estudios sobre juventudes indígenas hacia una epistemología de lo juvenil étnico. Continúa con el eje de migraciones, con 3 trabajos, el primero de Susana Vargas, que se titula Americanizar, asimilar, aculturar, incorporaciones subalternas de las segundas generaciones de migrantes desde la experiencia de jóvenes indígenas de Oaxaca. Continúa el capítulo de Lucía Ortiz, titulado Soy indígena y soy retornada, configuración de la identidad étnica en jóvenes indígenas retornados de Estados Unidos a México. Y este eje cierra con el capítulo de Luis Fernando García Álvarez. El trabajo se titula Las configuraciones étnicas juveniles contemporáneas del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Continuamos con el eje de educación y tecnologías. Abre este eje Gabriela Sarney con el trabajo Negación de las historias escolares de juventudes indígenas, punto ciego en el debate sobre educación superior. Continúa Yuristipa con el trabajo Clases sociales y etnicidad entre jóvenes universitarios en Chiapas, México. Discusión sobre la estratificación socioeconómica desde una metodología mixta. El trabajo que sigue es el de Inés Cornejo Portugal y Vicente Castellanos Cerda, titulado Prácticas comunicativas y de uso de tecnologías en jóvenes del sur de Yucatán, México, y el de Jorge Alberto Meneses, Estar siendo joven universitario indígena entre las prácticas en múltiples espacios y la apropiación de artefactos digitales. Cerramos con un eje sobre música y cambios socioculturales. El primer trabajo es de Juan Pablo Sabadúa Carbonell, titulado Rock, Cultura y Transcultura, el caso del etno-rock en Chiapas. Continúa el trabajo de Homero Ávila Landa, de Tradición y Nuevas Rolas, Rock indígena, Políticas culturales y Etnicidad juvenil en transformación. Y cierra el eje y el libro, el trabajo de Martín de la Cruz López Moya, con el título Activismo musical, juventudes y políticas culturales en torno al rock indígena en Chiapas. Es una obra que sí pretende situar una discusión epistemológica también sobre la desnaturalización, la estigmatización, la etiqueta de lo indígena como una cristalización o una categoría no discutida, ¿no? No solamente estamos abonando al campo de estudios de la antropología de las juventudes, enfocándonos en la diversidad cultural, sino en el cambio cultural. Y repito, sí, en esta forma de respetar la voluntad y de crearse a sí mismo, el ser mismo joven. Entonces, bueno, les invito muchísimo a leerlo. Tenemos afortunadamente 3 versiones del libro. La impresa, que ojalá llegue a todos este libro, que además es una edición muy cuidada con con participación de un fotógrafo especialista también en una mirada de lo juvenil, que se llama Jesús Martínez, es chiapaneco, y bueno, es una edición que ha tenido pues mucho cariño y mucha colaboración y mucho tiempo de trabajo, ¿no? Esta convocatoria se inició con un seminario que CESMECA nos invitó. Aquí los compañeros que
bueno, de SESMECA, que nos invitaron a participar y ahí fuimos tejiendo muy fino este proyecto, ¿no? Desde el 2006 hasta ahora. Bueno, nos queda mucho trabajo por hacer y pues les invito sí a buscar algún ejemplar, sea también electrónicamente, que el ebook se puede adquirir también en Amazon, en el portal de Ecosur, Libros Ecosur, está a la venta para cualquier presentación de artefacto, y también está de manera gratuita en los repositorios de Ecosur y SESMECA. Pues cambio, les dejo la palabra y sigo aquí. Muchísimas gracias por su escucha. Sí, muchas gracias a ti, Tania, por darnos este contexto de la construcción del libro y también, bueno, esta invitación, ¿no? Ya sea buscar la versión impresa o alguna de las dos que hay en electrónico, ya sea como ebook o en el PDF que es de acceso abierto. Y bueno, un poco para ir generando un diálogo que también esperamos que pueda darse en términos de preguntas, comentarios de quienes nos acompañan. Ahora haremos pues un momento para lecturas que ya se han realizado en torno al libro y que nos compartirán un poco su mirada, ¿no? Entonces tenemos ahí primero la lectura de María Verónica Di Caudo, que es doctora en educación, magíster en ciencias sociales y humanidades y licenciada y profesora en ciencias de la educación. Es integrante del Grupo de Estudio y Trabajo en Antropología y Educación del Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Argentina y de la Red Internacional de Etnografía con Niñas, Niños y Jóvenes. Trabaja en formación docente y su tesis doctoral problematizó la temática de la inclusión y la interculturalidad trabajando con jóvenes universitarios indígenas en Ecuador. Entonces, pues muchas gracias también por aceptar la invitación, Verónica, y te escuchamos. Gracias, Sergio. Bueno, agradezco muchísimo la invitación. Siempre es grato celebrar una nueva producción, ¿no? Y cuando, bueno, uno comenta un libro, tiene sus matices, porque por un lado uno se lo tiene que leer antes del momento de la presentación, medio rápido, y no alcanza una segunda lectura. Pero por el otro lado, bueno, es un privilegio decir, bueno, yo lo tengo, ya lo leí y lo puedo recomendar, ¿no? Como en este caso que es un libro que puedo decir, bueno, lo recomiendo, ¿no? Entonces voy a leer un poco para no irme por las ramas, pero me avisan cualquier cosa si me excedo también. Juventudes Indígenas en México, Estudios y Escenarios Socioculturales, coordinado por Tania Cruz Salazar y Marisa Orteaga Castro Pozo y Martín de la Cruz López Moya. Bueno, es un libro que disfruté mucho. Aprendí sobre México y sus jóvenes indígenas y me dejó con ganas de más. En el 2017 conocí México, ¿no? Y cuando leía, comencé a leer el libro, se me vino una imagen que me había quedado en la retina cuando fui a México, ¿no? Y el otro día se la comentaba un poquito a Luis Fernando, en la Alameda Central, un lugar que me acuerdo que era un cuadrante enorme. Fui a visitar y vi grupos de jóvenes muy distintos, haciendo cosas muy distintas, bailando, algunos hacían juegos con skate, otros cantaban. Me llamó mucho la atención, ¿no? Y esa imagen me acompañó en toda la lectura del libro. Especialmente cuando llegué al eje 3 dije, acá hay cosas que ahora entiendo más de eso que vi, ¿no? Pero mientras lo leía también se me venían rostros de jóvenes indígenas en Ecuador, en Perú, en Bolivia, también en Argentina, ¿no? Y iba encontrando puntos de encuentro y también de diferencias. Entonces, bueno, voy a comentar qué muestra el libro o qué me interesó a mí del libro, ¿no? Bueno, por un lado, recorrerlo es encontrarse con un sustento teórico, investigativo significativo, tanto para México como para la región. Se puede ir rastreando el desarrollo y el crecimiento del campo investigativo en juventudes indígenas. O sea, ofrece un excelente bagaje de fuentes y de referencias que invitan a seguir curioseando mucho, ¿no?
Y bueno, recién nombraba también Tania, este capítulo 1, escrito por Maritz y por Tania, es un panorama epistemológico sintético y completo, que se va desplegando y va desplegando las categorías que se fueron organizando, reproduciendo y discutiendo alrededor de estos sujetos sociales más emergentes. Por el otro lado, los 10 capítulos siguientes ofrecen una variada metodología, aportes cuantitativos, cualitativos y mixtos, como en el caso de Juristipa. Es un muestrario metodológico, hay de todo, ¿no? Si vamos a mirar lo metodológico también, desde encuestas hasta entrevistas, historias de vida, narrativas como la de Susana Vargas, pasando por observaciones de campo, diálogos informales, etnografía digital, que hace Jorge Meneses, y recursos tan simples e innovadores como los diarios tecnológicos que escribieron jóvenes mayablantes en el artículo de Inés Cornejo, Portugal, y de Vicente Castellano Cerda. En el capítulo introductorio se dice que este libro pretende mostrar cómo se estudia lo juvenil indígena, y lo logra, ¿no? Lo logra porque abre muchas puertas metodológicas diversas. Bueno, ahora me voy al hueso del libro, ¿no? Lo central, lo que a mí más me interesó, bueno, son estas categorías de juventud y de etnicidad que atraviesan todo el texto, tanto juntas como separadas. Y ambas categorías conducen a una cuestión central que es clave para mí, que es la identidad, ¿no? Las preguntas: ¿qué es ser joven indígena? ¿Cómo se hace un joven indígena? ¿Cómo es estar siendo joven indígena? ¿Cómo se va produciendo? Van intentándose responder desde cada artículo y desde los distintos ejes o dimensiones puestas en juego en la obra. Hay categorías, estas categorías, juventud, etnicidad, juventud indígena, se usan y a su vez se abren, ¿no? A ser revisadas, a ser resignificadas, no están cerradas ni definidas, ¿no? O no están definidas igual en los artículos. Los ejes y los escenarios concretos que aparecen en la obra, migración, educación, tecnología, cultura, música, abonan inexorablemente las identidades y producen nuevos sentidos, nuevas significaciones. Estos ejes implican una decisión también, supongo que de parte de los coordinadores, de los compiladores, pero también asoman otras dimensiones que en mayor o en menor medida aparecen, ¿no? Género y sexualidad, economía, trabajo, participación política, un poco menos espiritualidad o salud, pero bueno, todo no se puede, así que estos 3 ejes son los organizadores, pero si uno va rastreando va encontrando también otras dimensiones. Algo importante que muestra el libro es que, y que todos sabemos, que no hay una manera de ser joven, o de ser joven indígena. En momentos más joven que indígena, en momentos más indígena que joven, en momentos esas negociaciones de cómo me adscribo, y eso lo muestra el libro. Cómo es ser joven indígena migrante de la generación 1.5, o cómo es ser joven indígena retornado, o cómo es ser joven indígena en un bachillerato o entrando a la universidad, en tal o cual territorio, en tal pueblo u otro, un joven nahua, un mixteco, un mazahua, con dispositivos tecnológicos o sin ellos. ¿Cuándo se es joven? ¿Cuándo se es joven indio, indígena? ¿Cuándo se es solo indígena? ¿Bajo qué circunstancias? Esto lo va mostrando el libro, ¿no? En las distintas investigaciones. Cómo y cuándo y cómo los sujetos articulan las prácticas de su hacer, de su decir, alrededor de una dimensión, la etaria, o de una dimensión, la étnica. Como expresa Luis Fernando García, es necesario poner la atención en la diversidad, la heterogeneidad y las desigualdades de las condiciones que configuran este sujeto étnico juvenil, sea en el área metropolitana de Monterrey, donde él estudia, o en cualquier otro escenario, contexto o territorio. Analizar estos procesos que son complejos, son dinámicos, nos hace pensar en esas condiciones que son contemporáneas, pero que también son históricas,
y también son económicas, y también tiene que ver las marcaciones étnicas, que configuran, pero que no determinan, y eso se ve mucho en el libro, ¿no? No determinan, por eso el libro invita, todo el tiempo es una invitación a centrar la mirada en esta creación e innovación identitaria, en estos jóvenes que se van haciendo y se van pensando. El conjunto de autores intenta mostrar que más allá de pensarse que cuando un joven indígena migra a la ciudad, entra a la universidad, se pone a cantar o a crear rock indígena, se olvida de las raíces, abandona su pueblo, pierde algo, por todo lo contrario se observa que hay una recuperación, una reivindicación a través de las prácticas culturales, una resignificación, y entonces se va mixturando, mezclando lo tradicional y lo nuevo, lo inédito, ¿no? O sea, no hay una pérdida, ¿no? Que a veces ese puede ser como la mirada, sino que hay un instituido y un instituyente todo el tiempo. Otra cosa importante de los textos, o de este conjunto de textos, es que nos corre de tratamientos más comunes, ¿no? De categorías más comunes cuando uno se mete en este campo de estudio: discriminación, dominación, subalternidad, carencia, pobreza, déficit. No es que no aparece, pero el acento no está puesto ahí. Al contrario, el acento está puesto en las vivencias y en las experiencias de estos jóvenes, construidas a partir de la voluntad, de la creatividad, de la agencia, de la autonomía. Aparecen distintos términos por ahí, de una pertenencia etnojuvenil situada. En algún texto aparece esta agencia o esta autoría o esta voluntad como un quiebre del statu quo del pueblo o de las figuras de socialización primaria o secundaria. Cuando yo hice campo en Ecuador con jóvenes indígenas, especialmente que estaban en la universidad, no me encontré con la agencia como una respuesta rebelde, disruptiva. Más que nada me encontré como con más continuidades que rupturas, ¿no? Un salir a la ciudad a estudiar porque tengo que devolverle algo a mi familia, porque lo voy a hacer por mi pueblo, ¿no? Entonces lo más común que de mi experiencia, ¿no? En Ecuador es esta agencia que yo también vi, que el libro lo muestra todo el tiempo, que es una agencia que crece y que se desarrolla en las relaciones con otros sujetos, jóvenes, pares, indígenas y no indígenas, adultos, con otras instituciones, situados en este ir y venir del campo a la ciudad, de entrar y salir de la universidad. ¿Qué me quedo pensando luego de esta primera lectura, que bueno, fue, como les digo, rápida, ¿no? Y es una lectura que, bueno, uno siempre la hace desde lo que a uno le interesa. Me interesó mucho la dimensión política en los textos, ¿no? En algunos más sobre el tapete que en otros. Esta dimensión política que se dio en los tres ejes. En el eje de, uno puede hablar de las políticas de migración, de las políticas de educación superior, de las políticas culturales o del patrimonio cultural en el eje de la música, del etno-rock. Cómo se negocia, cómo se interviene, para qué se quiere captar, qué quiere hacer el Estado, qué quiere hacer un determinado programa dotando tecnología en determinado lugar. ¿Por qué las políticas de inclusión? ¿Por qué las políticas de diversidad? Bueno, ahí hay una dimensión que es la dimensión de la política, ¿no? Pero también hay un lugar de lo político, y ahí me gusta mirarlo en los jóvenes, ¿no? En estos jóvenes que está bueno pensarlos desde ese lugar de la agencia y de estas propias decisiones, ¿no? De migro o retorno, voy a la universidad, elijo una carrera intercultural, elijo una universidad intercultural o elijo una carrera intercultural en una universidad convencional, o elijo una carrera que no es intercultural en una universidad convencional, elijo crear rock indígena o no lo elijo, ¿no? Y ahí hay algo de lo político que es importante y que ayuda a leer en términos de poder y de los micropoderes, ¿no? Más en términos de
Foucaultianos, de esta red flexible y dinámica de poder entre las personas y los grupos. Y los jóvenes entonces muestran así la importancia de visibilizar la diferencia, ¿no? En esta agencia, y eso es potente, ¿no? Porque muestran el reconocimiento, luchan por el reconocimiento, visibilizan la identidad y las reconfiguraciones identitarias como un recurso y como un derecho. Ejemplos de esto, el libro está lleno, ¿no? Hay ejemplos muy cautivantes. No voy a contar todos porque dejo para que los lean, pero nombro algunos. La historia de Frida, que narra el texto de Lucía Ortiz Domínguez, una joven migrante que se presenta como mixe y retornada a México. Ella dice, soy indígena y soy retornada. O Martín de la Cruz López Moya, que trae la voz de un joven que dice, voy a hacer las dos cosas, tocar música tradicional y hacer rock. Voy a hacer una fusión. O la de Homero Ávila Landa, que retoma las palabras de Julián Hernández Zanate, representativo del Basti Rock de los Altos de Chiapas. Somos híbridos, dice este joven. En estos ejemplos y en otros que hay a lo largo del texto podemos profundizar en las prácticas, estos agenciamientos, desde el lugar de lo político, desde este tercer espacio que nombra algún texto por ahí, o este etos juvenil, estas nuevas mediaciones que los jóvenes tienen de, sin desechar lo viejo, hibridizarse, como dicen ellos mismos. Gabriela Zarnik también habla de esto en una parte de su texto, ¿no? ¿Qué pasa con estos profesionales indígenas en sus trabajos de investigación cuando ya son profesionales? ¿Cómo van mixturando la lengua español y la lengua de origen? ¿Cómo van mezclando los conocimientos sin tener que invisibilizar sus trayectorias y la historia del Estado-Nación y la escuela indígena, ¿no? Sino mostrándolo? Entonces, todo el tiempo yo cuando leía decía, bueno, acá hay otras luchas, ¿no? Que no son las luchas por el territorio, tal vez, ¿no? O no son solo esas, sino que son otras luchas que nos muestran hoy los jóvenes indígenas por la reivindicación, por el reconocimiento, luchas por los derechos, por las garantías sociales en el campo educativo, cultural, político también. El equipo compilador en algún momento dice, elige observar la etnicidad encarnada y recuperar los parámetros del accionar y actuar juvenil presente, ¿no? Y esto se nota, ¿no? La etnicidad encarnada, esta etnicidad encarnada en estos jóvenes contemporáneos, en sus espacios, en sus escenarios, en sus sitios, en sus territorios. Y mirar esto a mí me interesaba en relaciones de poder y de hegemonía, ¿no? Y escuchar especialmente a los jóvenes. Ahí creo que hay mucho más todavía para escuchar. Escuchar y comprender los sentidos que ellos les dan a estas elecciones, que puede ser aprovecharme de un fondo económico para presentar nuestra banda de rock en un super festival, o usar otras plataformas, Spotify, Facebook o lo que sea, para hacer escuchar nuestra música, que también ahí hay una elección, ¿no? Una elección por un mercado o por llegar de determinada manera. Bueno, ahí también hay un poder que hay que saber escuchar y que hay que saber escuchar desde las voces de los jóvenes. Mirar desde esos lados de la agencia también. Y pensar que también así se construyen las subjetividades, las de los jóvenes indígenas y las de los no jóvenes indígenas, ¿no? Con estas múltiples y rizomáticas relaciones de poder, porque nosotros también miramos desde ese lente, los académicos, los investigadores, también estamos mirando desde un lente, ¿no? Y mientras leía, pensaba en una categoría que no aparece mucho en el libro, pero que por oficio me sale, que es la del aprendizaje. El aprendizaje, el reaprendizaje, el desaprender. Y todo el tiempo decía, bueno, ¿cuánto que aprenden, desaprenden, reaprenden estos jóvenes, yendo y viniendo, componiendo, entrando en nuevos circuitos culturales, usando las tecnologías? Y ahí hay una clave porque ellos están aprendiendo desde una clave intercultural, ¿no? Que tiene mucho que enseñarnos también a todos, ¿no? En esa tensión relacional, en esos diálogos interculturales. Hay una forma de aprender distinta, tal vez, que, bueno, que son de ellos quienes tenemos que aprender también.
Y bueno, para ir cerrando, estoy segura que este libro le va a interesar a dos grupos específicamente, ¿no? El primero es a los jóvenes. Yo creo que cualquier joven que lea, indígena o no indígena, le va a gustar leer, ¿no? Y tiene que leerlo, porque está buenísimo abrir estas lecturas en diálogo con ellos y pensar qué contribuciones los jóvenes pueden hacer a la construcción del conocimiento también, sobre ellos mismos, los jóvenes sobre los jóvenes mismos. Creo que la investigación colaborativa puede ser y puede convertirse también en una herramienta sugestiva, si se quiere, en términos de coloniales, o sugestiva, para ver cómo ellos también definen y releen lo que escribimos sobre ellos, ¿no? Y el otro grupo muy interesado, obviamente, van a ser los estudiantes, profesionales y investigadores y especialistas de distintos campos de las ciencias sociales, antropólogos, sociólogos, educadores, comunicadores, hay para todo. En cada eje uno puede sentirse más cómodo, ¿no? Finalmente, y en esto no sabía que Tania lo iba a decir, pero lo noté desde el inicio, me parece muy valorable distinguir la tarea prolija y exquisita, académicamente hablando, del equipo compilador. El prólogo, el capítulo 1 y el epílogo son organizadores centrales y potentes para sacarle provecho a la lectura. Y algo no menor, y que cada vez que sucede es digno de celebrar, es la edición cuidada. Ahora escuchaba que, bueno, había un fotógrafo también especialista ahí, una edición muy estética. Y la disponibilidad virtual y gratuita de la producción, ¿no? También recién nos contaban, bueno, hay pago también, pero también celebrar que por ahí hay jóvenes o jóvenes indígenas que no pueden comprarlo y que esté gratuitamente, está buenísimo. Igual los que podamos, comprémoslo. La presentación de un texto es un hito, ¿no? Lo decía Tania, hay un antes con muchísimo trabajo, los compiladores, editores y investigadores, los que escribieron lo saben, pero también se marca otro hito hoy o cada vez que se presenta un libro, que es lo que viene después, que es un hito importante porque el libro ofrece nuevas relecturas, discusiones, tirar nuevas puntas para la investigación. Así que bueno, más que nada felicitar esta obra conjunta, que sea una obra colectiva es también algo muy bueno. Felicitar al equipo compilador y felicitar a cada uno de los artículos. Realmente un gusto estar en México, aunque sea así. Muchas gracias, Verónica, por compartirnos tu lectura de este libro, que como bien señalas, pues hoy celebramos, ¿no? Su publicación, el que se pueda también compartir en estos diferentes formatos que tiene. Y bueno, ahora me tocaría un poco dar algunas palabras en relación al libro, también en esta idea de motivar a que se acerque cada uno a su lectura, y pues en ese sentido también un poco contextualizar de dónde viene la convocatoria para esta presentación, y que tiene que ver con que en el Colegio de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Puebla hay una línea de investigación que trata sobre nueva ruralidad y procesos socioculturales, en donde desde la licenciatura, la maestría y el mismo doctorado se vienen cultivando pues investigaciones en el entorno de lo rural, y pues también hay subproyectos, ¿no? Podríamos decir. Y en este caso, digamos, mi participación dentro del colegio es a partir de una estancia en donde desde el año pasado se han desarrollado algunas actividades vinculadas al tema de las juventudes rurales. El año pasado se llevó a cabo un diplomado, un curso que se llamó Las Juventudes Rurales en el México Contemporáneo, y en el cual participaron estudiantes, jóvenes, algunos integrantes de comunidades rurales, indígenas, de diferentes contextos, y un poco vinculado a ese propio curso, pero también en colaboración con otras personas. Posteriormente salió un número de la Jornada del Campo dedicado a juventudes rurales. Y este año también se está ofreciendo un curso abierto al público sobre jóvenes rurales en tiempos de COVID-19.
Entonces es una línea de trabajo que también se está cultivando dentro del Colegio de Antropología Social de la UAP, en el marco de esta línea de investigación más amplia sobre nueva ruralidad y procesos socioculturales. Y entonces, pues de ahí se han ido tejiendo estas relaciones, ¿no? Con diferentes personas que están desde ya hace varios años trabajando en la temática de juventudes indígenas, en este caso para el libro que nos convoca, y pues que también se vincula un poco con mi trayectoria personal previa en el acompañamiento de procesos de educación superior intercultural, ¿no? Entonces, pues un poco de ahí es de donde surge esta invitación y pues es un gusto que la hayan aceptado quienes compilan, quienes coordinaron el libro. Ya en específico en cuanto al libro, pues quisiera decir que me parece que ofrece una revisión actual de los trayectos que ha tomado la investigación en torno a las juventudes indígenas. Bueno, cuando son las presentaciones, usualmente hay cuestiones que suelen repetirse, entonces me centraría en algunas cosas que no se han dicho previamente y me interesa resaltar. Y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con un aspecto que a veces no consideramos como importante, pero que a mí me parece también central, que es la presencia de diferentes áreas temáticas, perspectivas teórico-metodológicas y adscripciones institucionales sobre todo. Entre quienes escriben en los artículos que conforman el libro, tenemos representación de la ENA, del INA, de CIESAS, del Colegio de la Frontera Sur, de la Autónoma del Estado de Morelos, de la UPN, de la UAM Coajimalpa, de la Universidad del Mar, del CEICH en la UNAM, de la UB, de la UNACH, de la UNICACH, lo cual nos da o funciona como un ejemplo de la relevancia que va tomando este tema dentro de las diferentes instituciones de educación superior de nuestro país, ¿no? En donde hay un número cada vez creciente de investigadores e investigadoras interesadas en esta temática. Además, pues nos dan una muestra de juventudes, vivencias de la juventud, de las juventudes indígenas en diferentes espacios territoriales también, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Ciudad de México, Nuevo León, y en algunos casos también son investigaciones multisituadas, ¿no? Especialmente los 3 trabajos que componen la sección de migraciones. Así, pues me parece que es un libro muy bien cuidado, como decía Verónica, también Tania, que trae estudios empíricos que se fundamentan también en una mirada particular de acercarse a las juventudes indígenas. El libro da cuenta de los devenires del campo de investigación, pero también de las innovaciones y de un enfoque muy particular para abordar el tema. Entonces, un poco también desde mis propios intereses, en lo que sigue comentaré primero una síntesis del escrito inicial, el de Maritza Orteaga y Tania Cruz, que me parece que, como también ya mencionaba Verónica, es central para realizar la lectura de los demás capítulos, y luego hacer una breve reflexión en relación a uno de los artículos que abordan el ámbito educativo, y un abordaje de los 3 capítulos que conforman el apartado dedicado a la música. Entonces, el capítulo con el que abre el libro presenta una perspectiva compartida por los y las autoras que se enfoca en realizar una crítica a las miradas que esencializan las identidades y que no problematizan el contenido semántico, histórico y de poder que constituyen las 2 nociones centrales del libro, a saber, juventudes e indígenas. En este texto, Maritza Orteaga y Tania Cruz señalan que estas 2 categorías tienen sus propias historias que anidan en la modernidad eurocéntrica, y aquí las estoy citando textualmente, pues connotan decisiones de poder y subordinación, sino de marginación de los adultos hacia los jóvenes y de los colonizadores hacia los pueblos conquistados. Y a partir de este señalamiento nos invitan a problematizar ambas nociones. Y me parece central también una pregunta que lanzan en ese capítulo introductorio respecto a cómo podemos realizar investigación que
vaya más allá de la trampa identitaria étnica o juvenil y nombrar al campo de estudio sin racializar, sin colonizar y sin sacar al otro de nuestro tiempo y espacio. Frente a esa pregunta tan sugerente, las autoras presentan como propuesta el centrarse en la agencia de sujetos juveniles para ver los cambios en su subjetividad, en la búsqueda de autonomía y en la construcción de formas de resistencia frente a las culturas parentales y a la exotización que proviene de sectores estatales y académicos. Plantean entonces un interesante análisis respecto a cómo existe una tensión entre las culturas parentales y los sistemas normativos comunitarios que sofocan el cambio de la subjetividad y se fundamenta en relaciones de dominación de grupos de edad y de género. Así, señalan que la mirada que se fundamenta en recuperar las denominaciones desde la lengua y la cultura, a veces o en muchos de los casos invisibilizan esos procesos de dominación. Entonces, a partir de esta propuesta, de esta serie de reflexiones que nos presentan, plantean ver la agencia de jóvenes indígenas haciendo una crítica a un concepto que ya refería Tania en su participación, del panóptico comunitario que impone roles, ¿no? Observan entonces que frente a ese panóptico emerge un etos juvenil, un etos tercero también lo denominan, que es más autónomo, a partir del cual se negocian diferentes formas de vivir de una forma más libre como individuos, pero a la vez manteniendo y alimentando lo colectivo. Este enfoque que plantean que trascienda, digamos, los procesos de romantización y acríticos frente a las nociones de juventud y de lo indígena, es lo que denominan la perspectiva juvenil, ¿no? que les asume como autores activos desde la perspectiva de la agencia. Se refiere un poco a esta idea de estar siendo joven que plantea también Jorge Meneses en su capítulo del libro, donde hace referencia a las prácticas de jóvenes universitarios a partir del uso de diferentes tecnologías digitales. Sin duda este es un enfoque pertinente y necesario que se hace presente en todos los artículos del libro, al poner en cuestión la supuesta pureza cultural e identitaria, y mostrar más bien a jóvenes que realizan una crítica a las miradas que se imponen sobre ellos y ellas para reivindicar su deseo de ser y estar en el mundo. Entonces, este nos sirve como un gran marco general para acercarnos a los diferentes artículos que desde los procesos migratorios, desde los procesos educativos y tecnológicos y desde la música y cambios socioculturales van dando cuenta de estos sujetos que tienen un alto grado de crítica hacia su propia situación y que van construyendo un camino propio, ¿no? Y aquí quisiera comentar brevemente un elemento que me parece central y que nos plantea Gabriela Sarni en su artículo, Negación de las historias escolares de juventudes indígenas, punto ciego en el debate sobre educación superior. En él nos invita a pensar las historias escolares de jóvenes universitarios en el debate sobre la educación superior, porque observa que la mayor parte de las investigaciones se han centrado en el punto de llegada en la educación superior, pero no han problematizado las experiencias previas. Las vivencias que hay en los niveles educativos previos y lo que ella denomina las marcas de identidad que van configurando ciertos elementos que pesan sobre la construcción de las subjetividades e identidades de los jóvenes y de las jóvenes, en este caso que también son con quienes ella cotidianamente trabaja en la UPN, y plantea la necesidad de la escucha y la acción sobre las interpelaciones de jóvenes indígenas con quienes se trabaja.
Pienso que esta mirada que nos invita a ver en un proceso de larga duración y enmarcado en contextos estructurales propuesto por Sarni es fundamental, pues nos permite situar a sujetos concretos en marcos más amplios de experiencia. A la vez, el texto de Sarni nos remite a una mirada crítica necesaria al interior de las instituciones interculturales de educación superior y también en los programas de acción afirmativa de universidades convencionales, para no reproducir procesos de extractivismo epistémico y avanzar en la construcción del pluralismo epistemológico. Al leer, por ejemplo, este texto, pensaba mucho en el caso reciente que ocurrió en noviembre de 2020, en torno a una serie de denuncias que hicieron becarios y becarias, también exbecarios y exbecarias, del sistema de becas para estudiantes indígenas y afrodescendientes de la UNAM, acerca del uso de datos personales en una publicación realizada por su entonces coordinadora, ¿no? Entonces, digamos, el texto de Sarni es también una invitación en algunos de sus planteamientos, sobre todo hacia el final del texto, en relación a las propias prácticas, ¿no? De construcción de conocimiento que hay en los espacios universitarios. Por otro lado, los últimos capítulos del libro, los que conforman el apartado Música y Procesos Socioculturales, abordan un tema que me parece central, que es el de la creación de espacios de apropiación de la palabra por parte de jóvenes indígenas a través de procesos creativos. Este es un proceso que se vive con fuerza no solo en México, sino también en otros espacios de América Latina y en otros contextos y en otras latitudes. Los tres textos de este apartado realizan una vinculación directa entre el levantamiento del EZLN en 1994 y la emergencia de lo que en algunos de los textos se denomina como rock indígena, etno-rock o indo-rock en Chiapas y también en otras zonas del país. En este sentido dan cuenta de la constitución de escenas musicales diversas, siendo la de San Cristóbal de las Casas una de las más consolidadas. Juan Pablo Cebadúa en su texto, por ejemplo, se fundamenta en la noción de transculturación para dar cuenta de las interacciones de elementos culturales que están en conflicto, que están en pugna, para mostrar que no ocurre un condicionamiento de patrones identitarios inamovibles, sino que estos están en constante movimiento. Y aquí es en donde Cebadúa nos plantea esta noción que también ya refería Verónica, de la construcción de un tercer espacio entre la cultura originaria y que dialoga con otras culturas, creando algo nuevo, ¿no? A través de estos procesos de transculturación, que en el caso del etno-rock va a ser caracterizado por el propio Cebadúa a partir de la existencia de 4 dimensiones: la performativa, la lírica, la cultural y la ideológica. Por su parte, Homero Dávila y Martín de la Cruz realizan un análisis de la relación entre políticas culturales y rock indígena, dando cuenta de las diferentes visiones que se tienen entre los jóvenes que conforman la escena, tanto creadores como público, y las instituciones y agentes del Estado. Así, por ejemplo, Homero Dávila en especial se enfoca en analizar el Festival de Tradición y Nuevas Rolas, en donde observa que hay, por un lado, digamos, no una total libertad, porque hay también ciertos procesos de cooptación, pero encuentra que este tipo de festivales y vínculos con instancias que promueven este tipo de expresiones musicales le permite a los actores del propio rock indígena construir espacios de negociación, desde los cuales se diseñan intervenciones y se gestionan recursos que han incidido en la emergencia del propio rock indígena contemporáneo. Y en el caso de Martín de la Cruz, que también está interesado en analizar estas relaciones entre la propia escena del etno-rock y las políticas culturales, observa que
pues hay también, digamos, diferentes miradas y algo que él denomina como un doble proceso, ¿no? Por un lado, se estimula la creatividad, se fortalecen sentidos de pertenencia, se actualizan las memorias musicales, pero también, por otro lado, se sostienen sobre discursos que instituyen a lo indígena como homogéneo y estático. Entonces, hay nuevamente esta invitación a tener una mirada que se aboque a esta constante innovación que se está dando en el ámbito de lo musical, pero en muchas otras dimensiones también de las experiencias juveniles, y hace también este llamado a la necesidad de construir diálogos constantes con los agentes sociales que están produciendo esta escena. Pienso que aparejada estas tensiones entre la mirada propia de los jóvenes, las jóvenes de la escena del etno rock y de la de las políticas culturales, se encuentra también la de la producción comunitaria y la individual, la de la emergencia de la figura del artista frente a la de la memoria colectiva. Por lo que un poco también incentivando este diálogo que busca promover esta presentación, aprovecharía para preguntar a Martín cómo observa que se da esta otra tensión entre esta figura del artista y la de la memoria colectiva, o la de la producción comunitaria y la producción individual a partir de este acercamiento en torno al etno rock. Tenemos así, desde el prólogo hasta el epílogo, que coincido mucho con lo que decía Verónica, se nota, digamos, la mano y acompañamiento de quienes coordinan, una propuesta epistemológica que nos invita a ver las experiencias de las juventudes indígenas como múltiples y diversas, que ponen en constante tensión las expectativas comunitarias en relación con las expectativas personales. Una mirada que nos invita a no folclorizar y a entablar diálogos directos con los actores juveniles, tanto en la academia como en los espacios de construcción de políticas públicas en sus diferentes dimensiones, ¿no? Cierro señalando que coincido en que es necesario realizar una crítica a las imposiciones comunitarias, pero también me pregunto cómo podemos construir una mirada que acompañe los procesos de subjetivación y que a la vez mantenga una crítica a la impronta de individualización que impone la modernidad, que por ejemplo, como señala Zygmunt Bauman, invita a transformar la identidad humana en esta modernidad que le identifica como líquida, de algo dado en una tarea que hace responsables a los actores de la realización de esa tarea y de las consecuencias y efectos colaterales de su desempeño, donde las preocupaciones individuales no pueden sumarse a una causa común, sino que solo hay demandas de percheros individuales, como menciona Bauman, en los que los individuos atemorizados cuelgan colectivamente sus miedos individuales, pero solo por un instante. Entonces, un poco la pregunta con la que quisiera cerrar y también para invitar al diálogo es cómo desde esta mirada del reconocimiento de las diversas construcciones de lo juvenil, podemos también seguir apuntando hacia la construcción de una sociedad otra que no sea la de los procesos de individuación y que permita también consolidar una mirada comunal en el sentido de estos procesos organizativos que miran hacia la construcción de un mundo en el cual nos podamos relacionar desde una lógica distinta a la impuesta por la modernidad capitalista. Entonces, pues son algunas de las reflexiones que quisiera compartir, algunos de como las resonancias a partir de leer el texto, y que espero también convoquen a quienes nos acompañan a acercarse al libro. Y bueno, siguiendo un poco con la lógica de la conversación y de poder también escuchar a quienes han coordinado el libro,
tendríamos ahora la participación de Maritza Urteaga Castro Pozo, doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, profesora investigadora del posgrado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y coordinadora académica del Diplomado en Culturas Juveniles de la UAM Iztapalapa, así como integrante del Consejo Iberoamericano de Investigación en Juventud. Muchas gracias, Maritza, adelante. Pues, muchas gracias, Sergio. Debo decir que tu pregunta última es una provocación excelente, ¿no? Me parece que por ahí va realmente la tónica de todo el libro Juventudes Indígenas en México, Estudios y Escenarios Socioculturales. Este no es el primer libro en cuanto a los jóvenes indígenas, ni tampoco el primer dossier especializado en ello. Me parece que en los últimos por lo menos 15 años que se ha venido constituyendo este campo de investigación o este interés de los investigadores, antropólogos, sociólogos, lingüistas en las juventudes indígenas. Entre ellas, entre todos los presentes que conozco, por lo menos hay 2 o 3 autores de libros al respecto, 2 o 3 coordinadores de otros dossiers especializados en esta temática. Y esto todo ha sucedido en los últimos 15 años. Realmente nosotros conversamos o ponemos en diálogo ciertos avances de investigación que se han venido gestando desde hace una buena cantidad de años atrás. Eso es importante decirlo. Este libro realmente es una incitación a seguir el debate, a continuar con una mirada crítica respecto a lo dicho anteriormente, ¿no? Este libro también, como ya bien lo ha dicho Tania, igual Verónica y Sergio, es un libro específico en torno a ciertos sujetos que son denominados indígenas, ¿no? O sea, con orígenes étnicos que se han movilizado, que han salido del lugar que las sociedades latinoamericanas les habían dado en el siglo XX. Esto de alguna manera, o sea, habla de por qué el interés en las investigaciones en torno a las juventudes étnicas o las juventudes indígenas. Mientras no salían de su lugar, por lo menos masivamente, como sucedió en el último cuarto del siglo XX, no parecieron ser sujetos de indagación. O por lo menos eso fue lo que nosotros tenemos en México respecto a los estudios realizados en torno a las más de 60 etnias oficialmente reconocidas en el país. En otros lugares, por supuesto, tipo Ecuador o tipo Argentina o tipo Perú, por ejemplo, no siempre ha habido reconocimiento de las etnias existentes, sino de regiones y pueblos a los cuales se ha denominado de diferentes maneras. En el caso mexicano, la Revolución Mexicana o el producto de esa Revolución Mexicana se interesó en integrar nuevamente a la nación a lo que denominó los indígenas, para homogenizar todo tipo de diferencias respecto a los orígenes de las personas, a las culturas de las personas, ¿no? En ese entonces, o sea, durante todo el siglo XX, el desarrollo de la antropología mexicana ha estado marcada por un objeto o sujeto, los indígenas. Y los indígenas fueron denominados como tales por el proyecto de Estado-Nación convocado después de la Revolución. Todas las políticas públicas en ese sentido se abocaron a incluirlos y diluirlos en lo homogéneo que se pensaba que iba a ser la nación mexicana. La construcción de la nación mexicana excluyó, por supuesto, el respeto a las diferencias,
y sobre todo intentó incluir a las poblaciones indígenas, lo que denominó indígenas, en tanto necesitadas de una modernidad que los iba a convertir en proletarios o en campesinos asalariados, etcétera, etcétera. Pero algo falló, entre comillas, en todo esto, que realmente las etnias persistieron, sus luchas se incrementaron, y con ello también ganaron afinidad dentro de la academia antropológica. Nosotros no podríamos estar conversando alrededor de juventudes indígenas si no hubiera habido un debate interesantísimo en todo el filón de la academia antropológica respecto a la etnicidad, a la necesidad de reconocer el pluralismo étnico, a la necesidad de empezar a nombrar a los pueblos como se autonombraban, ¿no? Un conjunto de cosas. Sin embargo, a fines del el último cuarto del siglo XX, vio una movilización enorme en las olas de migración a lo largo de todo el país y sobre todo hacia Estados Unidos. Entre esta ola migratoria, la presencia que más saltaba eran los jóvenes indígenas. Los jóvenes indígenas hicieron incluso parte de la conformación de lo que actualmente denominamos la cultura migratoria, ¿no? Esto por lo menos es visto por la antropóloga María Lorena Pérez Ruiz, la cual identifica todo esto en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos, y empieza a invitar a otros investigadores de otras nacionalidades a participar en este debate de cómo podemos definir estas juventudes, ¿no? Y es ahí donde se abre pequeños coloquios, seminarios y sobre todo muy jóvenes investigadores entran al debate. Primero, con esta... Debes desbloquear tu iPhone. Me está fastidiando mi teléfono. Esto es importante, por lo menos, de decir, porque este libro es producto de otros libros, como dije, que ya han salido en estos últimos 15 años, algunos haciendo énfasis en la educación, otros haciendo énfasis en la interculturalidad y el debate con la multiculturalidad, algunos otros haciendo énfasis en la fijación de los sujetos, a pesar de la movilidad de los sujetos, y sobre todo haciendo ver las concepciones de cada pueblo con respecto a los que no son ni niños ni adultos, ¿no? Todo esto nos ha permitido hoy en día realmente presentar ante ustedes un libro que habla de sujetos en movimiento. Nosotros hemos priorizado, o sea, la selección de la que hablaba Verónica sí fue una selección. Nosotros priorizamos aquellos trabajos que tienen una perspectiva en movimiento. Es decir, se han trasladado a las zonas de las cuales han salido los jóvenes y a las zonas sociales en las cuales han ingresado masivamente. Hay un debate en todo esto. Hay antropólogos, sobre todo, que hablan de que la movilidad de los pueblos indígenas es desde principios del siglo XX, pero jamás en el sentido de los millones movilizándose en el último cuarto del siglo XX, y menos trascendiendo las fronteras nacionales, invadiendo las ciudades, dándole un color diferente y a las mismas y un montón de situaciones más. O sea, los vemos salir de sus lugares de origen y los vemos ingresar a otras esferas que durante la modernidad del siglo XX no estuvieron a su alcance. ¿Qué es lo que sucedió en el medio? Eso está explicado en otros libros. Hubieron muchos cambios transformadores, entre ellos el capitalismo neoliberal, que termina por botar a la gente de sus lugares de origen, pero no definitivamente. Y esas son parte de las estrategias de los jóvenes. En efecto,
Son 13 autores que participamos en este libro, pero previamente se hizo un seminario el primer seminario de investigación sobre juventudes indígenas en 2016 en Chiapas, en donde participaron muchos más. De ahí, o sea, fue una autoselección, podríamos decir, natural, ¿no? Y nosotros insistimos en llevar a cabo este libro. ¿Qué es lo que queríamos? O sea, juventudes movilizadas, juventudes y cambio social. ¿De qué manera los jóvenes participan en los cambios sociales? ¿De qué manera hacen la nueva cultura contemporánea? ¿De qué maneras, digamos, están construyendo subjetividades nuevas a partir de experiencias muy particulares en los ámbitos novedosos que les toca ocupar o que quieren ocupar? Y ahí hay una pequeña diferencia entre lo que se tiene que hacer y lo que se quiere hacer. Ahí es donde entra, y por eso digo que la pregunta de Sergio es provocadora, ahí es donde entra, y tenemos que reconocerlo, la emergencia de la individualidad dentro de los sectores indígenas. O sea, mientras nosotros hemos seguido tratando a los pueblos como un todo, niños, jóvenes y todo lo que pudiera estar incorporado en ello, hemos solamente priorizado como antropólogos e investigadores la mirada hacia la defensa de las identidades étnicas. Sin embargo, identidad es algo a lo cual se quiere, o sea, realmente se lucha por tener o se va construyendo en el medio y se va aceptando la diferencia. Y lo que nosotros hemos priorizado en este caso, en los 3 ejes que se construyó el libro, es cómo estas juventudes o estos jóvenes participan en los cambios sociales. Es la agencia, como dicen todos los que me han antecedido. La agencia en términos de autoría, la agencia en términos de reconocer que los jóvenes participan activamente de los cambios sociales, de los cambios económicos, de la reconfiguración de las clases sociales al interior de sus propias etnias. Hay trabajos, por ejemplo, como los de Yuri Stipa, que se encuentra dentro de lo que se llaman las experiencias de música y cambios socioculturales o de tecnologías y migraciones. Pero su tema básico es haber ingresado a trabajar las clases sociales dentro de las etnias y de los miembros jóvenes de etnias que están estudiando en la universidad. Es decir, son aproximaciones que, como dijeron los que me antecedieron, son complejas en el sentido de si bien hay un eje, este eje no puede construirse sino alrededor de un conjunto de aspectos que hacen el ser joven en la actualidad, que hacen el estar viviendo esta experiencia de juventud en términos muy activos, a diferencia de las concepciones indígenas o étnicas sobre lo que es la juventud o lo que son los muchachos o lo que son las muchachas. Para esas concepciones, la costumbre fija roles y sanciona y castiga los roles que se salen del lugar. El problema es que las salidas del lugar de estos sujetos son mayores a los fijos y en ese sentido son los adultos que expulsan a los jóvenes de sus propias comunidades y sobre todo a las jóvenes. Las mujeres siempre han sido carne de botín de no solamente de las violencias más crueles y fuera de las comunidades. Han sido objeto de violencias que tienen que ver con esta interiorización en la vida cotidiana de que tu rol como mujer debe ser servir a los otros. Si tú te vas a otro lugar, empiezas un conjunto de experiencias en la educación, en las amistades más horizontales, en salir, tener relaciones sexuales con otra gente que no sea de tu etnia, inmediatamente el colectivo sanciona. No hay hasta el momento permeabilidades en ese sentido. Y eso es lo que subraya este libro.
que es necesario no solamente un cambio en políticas públicas, ni un cambio en las investigaciones, que es necesario pensar también los cambios al interior de las etnias e ir tratando de ubicar este tipo de tensiones que no horadan las identidades étnicas, es más, las alimentan, como se puede ver en varios de los artículos, en varios de los capítulos que se presentan en este libro, a través de un cúmulo de remesas que se mandan del exterior y que sirven precisamente para levantar las identidades étnicas, sea para la lucha de los territorios sagrados, sea para que la familia pueda seguir acumulando en ganado, en tierras, etcétera, o mantenerse en su ubicación social, sea para el fortalecimiento de las fiestas locales y de las fiestas comunales, con las, en donde escasea el dinero para lograrlas. Todo esto lo hacen los jóvenes. Nosotros lo que hacemos es poner el dedo ahí, decir quién lo hace y cómo lo hace y qué siente cuando lo hace y a qué tensión, a qué cúmulo de tensiones está sujeto cuando invalidan su participación en los poderes más grandes, más allá de los micropolíticos. Nosotros ubicamos a las culturas parentales como parte de la conformación de los jóvenes, pero también están las culturas hegemónicas, la parte de la desigualdad crónica de nuestros países, la parte de las clases sociales, de la división y de la discriminación por el color de la piel y todo eso. Entonces, encima de ello, los jóvenes son rechazados o son tomados en pinzas o condicionada su pertenencia. Ese es un tipo de violencia que no se subraya constantemente y que los jóvenes tampoco se atreven a subrayar porque son cuestiones que están imbricadas, imbricadas precisamente con la afectividad y con las cuestiones, como ellos dicen, del corazón, ¿no? Son sus padres, son sus tíos, son sus primos los que están ahí. Estas relaciones afectivas se entremezclan con las discriminaciones y los rechazos que sufren por estar en otro lado y no estar dentro de las comunidades. En muchas oportunidades hemos discutido que las decisiones de emigrar no siempre son individuales, son familiares, ¿no? Porque son las unidades domésticas que más, las que se aprovechan, en el buen sentido de la palabra, de esta migración y de las remesas de esta migración. Entonces, lo que este libro también intenta hacer, sin ser muy explícito en eso, es abrir todas estas situaciones de violencia, pero también de gozo y de experimentación de nuevas relaciones en ámbitos como en el Gabacho, en Estados Unidos, en las cuales sus cuerpos y sus subjetividades están sujetos a otro tipo de referentes con los cuales tienen que lidiar, quieren lidiar por el regreso o por la conservación de la etnia de origen y sobre todo de sus familias, que son familias muy ampliadas. Entonces, lo que nosotros hacemos con Tania en el primer capítulo precisamente es ubicar esta discusión de si eres joven, no eres étnico, si eres étnico, no eres joven, dejar de lado ese tipo de, yo diría, de cosas que nos estorban y nos obstaculizan ver las realidades y traer a colación algo que corresponde a la gubernamentalidad, no a una cuestión estructural de las etnias, sino a una cuestión que puede ir cambiando en función de las negociaciones, adaptaciones y cesiones que pueden haber por parte de las edades. La edad es una variable importante porque cada edad tiene sus propias experiencias, no tiene sus roles, tiene sus propias experiencias. Y estas experiencias son recicladas, asumidas, apropiadas y creadas en un tercer espacio que está en movimiento. Yo no sé si esto va a dar cuenta, o sea, va a dar lugar a nuevas etnias y a nuevas conformaciones. Lo que sí sabemos es que esto es absolutamente negociable
y que hoy por hoy ya no podemos seguir insistiendo en ese debate de si son indígenas o si son jóvenes. Son jóvenes, tienen una raíz étnica, la quieren o no la quieren reivindicar, y en todo esto su individualidad es muy importante, pero la colectividad apoya, arrulla, pero no expulsa. Cuando expulsa, duele, es una herida y es violentada esta expulsión. Entonces, yo quisiera nada más, por último, decir, para que puedan seguir hablando, ¿no? O sea, que los jóvenes, sobre todo aquellos que se movilizan hacia las ciudades, retornan, van, o que son retornados por políticas públicas de expulsión por parte de los países, realmente no son los mismos que salieron, ¿no? No solamente no son los mismos que salieron, sino que suman un conjunto de experiencias, las cuales son totalmente aprovechables. Pero nos encontramos, en el caso de los retornados, que las comunidades o los pueblos indígenas nuevamente hacen uso de la tradición para callar, expulsar y silenciar a jóvenes que los han mantenido económicamente durante mucho tiempo. Yo aquí quiero dejar esta discusión e invitar a que se hagan otros libros como este, de otras naciones, de otros países o a nivel latinoamericano, pero que sigamos discutiendo según, como antropólogos y sociólogos, según los contextos sociales, culturales y las situaciones y experiencias que son vividas por parte de los jóvenes. Gracias. Y muchas gracias, Sergio, por esta invitación. Sí, muchas gracias, Maritza, también por aceptar y por compartir en relación al libro. Y bueno, en términos de quienes presentan este libro, nos faltaría Martín de la Cruz López Moya, quien es doctor en Ciencias Sociales, antropólogo y sociólogo, profesor investigador en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde coordina el cuerpo académico Culturas Urbanas y Prácticas Creativas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de los libros Hacerse Hombres Cabales, Masculinidad entre Tojolabales, de 2010, Calidoscopio Sonoro, Músicas Urbanas en Chiapas, de 2017, y coordinador de Etno Rock, Los Rostros de una Música Global en el Sur de México, de 2014, y Netflix, Una Pantalla que te saca de aquí, de este 2021. Adelante, Martín, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues primero agradecer mucho la iniciativa que tuvo Sergio y Luis, de Luis Fernando García, de poder hacer esta presentación desde la sede, desde allá de la Universidad Autónoma de Puebla. Eso lo agradecemos mucho. Me parece, bueno, hay que decir también que algo que predomina, una mirada que predomina en el libro y que predomina en la perspectiva de los autores y autoras, es la mirada de proceso. Eso, proceso, y tiene que ver tanto con el libro mismo, en su formato de libro, pero también con sus contenidos, con las pertenencias étnicas, las juventudes, pero también de lo procesual, el proceso que también es, que abarca también la mirada de quienes hacemos estas investigaciones, ¿verdad? Nuestras miradas también son un proceso, ¿no? Primero, entonces, decir que ver el libro ahora, fíjense que el libro, ya lo han dicho, ha sido una coedición entre SESMECA, Ecosur y la ENA, y fue publicado el año pasado, hace ya un poquito más de un año, y nos tocó este tiempo de confinamiento, y bueno, sus presentaciones han sido, es otra calidad del libro, porque así se ha presentado por estas vías, ¿verdad? No nos hemos visto cara a cara, de frente, personalmente, con los escuchas y con las escuchas, pero ahora, bueno, lo hemos hecho de esta forma, ¿no? Pero también hay que entender que el libro es un proceso, en el sentido de que ahora que escucho
los comentarios tanto de Verónica como de Sergio, y también de mis dos colegas, coordinadoras, también de Tania y de Maritza. Veo pues también que hay otra mirada, y es como que se tratara de otro libro, ya no el libro que se publicó hace un año, sino que las preguntas, las lecturas que se están haciendo ahora pues dan cuenta pues de esa vida que cobra un libro, y que tiene, digamos, muchas preguntas más, las que se van generando en una conversación como esta, que debo agradecerlo porque es muy rico. Y bueno, ¿qué más se puede agradecer cuando uno ha coordinado un libro, que ese libro sea leído? O sea, ese libro pues ha sido leído de manera muy generosa, tanto por Verónica y Sergio, y lo cual les agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que situar, nada más para no repetir todo lo que ya se ha dicho, ha sido muy rico, nada más recordar siempre esta mirada procesual, en el sentido de que, pues ya lo dijo muy claramente Maritza, las comunidades no son en absoluto homogéneas. Quizá también esta mirada homogénea fue también una reproducción de los estereotipos que proponía un tipo de antropología que se hacía en México, y yo creo que eso fue lo que a nosotros nos motivó de entrada, era como prevenirnos de reproducir estereotipos y ver a las comunidades, las identidades, las juventudes en movimiento, siempre en su diversidad, en su diversa posibilidad y de adscripciones étnicas, políticas, calidades de vida. Y bueno, eso nos hace ver como otro elemento, que es un asunto, digamos, de flujos, tanto la experiencia individual como las experiencias colectivas a las cuales se adscriben estas juventudes de las cuales hablan los distintos capítulos del libro. Es importante también ver en el caso de la mirada de la música en particular, digamos, de este último eje, que también me ha hecho alguna pregunta allí Sergio. Quisiera retomar esta idea también de proceso en el caso de la música, porque la música se vuelve un recurso, ¿verdad? Un recurso reivindicativo, un recurso para mostrar, digamos, diversas narrativas, para que los jóvenes mismos se narren a sí mismos, pero tener en cuenta que hay también un contexto histórico, político, que también detona en estas nuevas condiciones materiales y simbólicas de vida de estas juventudes que transitan entre sus comunidades y las ciudades, ¿no? O sea, un contexto que tiene que ver con el contexto político, ya lo dijimos, el contexto político, los cambios que se generaron después de 1994, y en ese contexto también las múltiples convergencias que se dieron en estos espacios del sur de México en particular. Estas convergencias, estos intercambios culturales, estos encuentros de personas de múltiples lugares que traían consigo sus propios cargamentos culturales, sus propios cargamentos artísticos, y estos encuentros con los jóvenes locales que se apropian de una manera creativa y usan la música como un recurso para hacerse ver y dialogar, y hacerse visibles y dialogar con sujetos y jóvenes de otras latitudes. Entonces, aquí también hay que ver que la música tiene las artes escénicas, en particular la música, pues tiene este carácter, ¿verdad?, de que es un proceso también la música. Las sonoridades de los pueblos, de las comunidades, nunca han estado pues fijas ni determinadas, siempre han estado vinculadas a algún medio, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de la radio en las comunidades es un recurso. En las comunidades más alejadas, donde la música pues es muy diversa, la que allí se escucha, y en las comunidades ha habido una diversidad también musical. Quizá no los jóvenes habían sido tan protagonistas como ahora, pero al pensar la música como un proceso, pero también la experiencia de escucha
los propios jóvenes, o sea, los jóvenes, pues como cualquier persona del mundo, pues también sus gustos musicales son procesos que cambian, que de acuerdo a los contextos en los que ellos dialogan, en los que ellos viven su vida cotidiana. Entonces también incorporan entre sus gustos un abanico muy amplio de sonoridades, ¿no? Y bueno, la particularidad del rock, que diferente a otras músicas, que tiene esa virtud, siendo una música de las de juventudes de todos los lugares del mundo, tiene esa virtud de etnificarse, digamos, se busca el rock y otras músicas de las juventudes, como el rap, el hip hop, son como un recurso, digamos, siempre etnificador, ¿no? Se apropia, se adapta. El rock, de hecho, pues todo rock que se hace en todo el mundo se puede decir que es un rock local, un rock étnico, ¿no? Porque se canta en distintos idiomas y se incorporan distintas tradiciones. Y en el caso de Chiapas, pues no, y del sur de México, en estos casos que estamos tratando en el último eje, el de la música y los cambios socioculturales, pues no podría ser la excepción, ¿verdad? Por un lado, ¿no? La experiencia musical siempre va a cambiar, y en este caso los jóvenes tienen hay otro elemento contextual que hay que tomar en cuenta, que son los cambios tecnológicos y también la era del consumo digital. La era del consumo digital, todo el acceso a las tecnologías, a los dispositivos, pues esto también facilita, eso detona la expansión de la música, y eso no solamente es exclusivo de los jóvenes que se adscriben a alguna lengua indígena, a algún grupo étnico, sino para todo el mundo. O sea, digamos, ahora muchos músicos de cualquier contexto pueden hacer música desde sus casas, ¿no? Entonces hay una nueva sensibilidad que se genera con las tecnologías y lo digital, y esto, pues los jóvenes tampoco son ajenos a estos procesos. Yo creo que, como decía al principio, que siempre la mirada que está en el fondo del proyecto, este proyecto editorial, pues es el proceso, y podemos ver también, siguiendo la pregunta que me planteaste, Sergio, cómo se articula tanto la experiencia individual y la memoria comunitaria y la del artista en estos nuevos escenarios, en este enriquecimiento de los paisajes musicales que se están dando en muchos contextos de México y de toda América Latina, como hay muchas experiencias también en otros países, desde Guatemala hasta la Patagonia, pasan Bolivia, Ecuador, como lo mencionó también Verónica. Hay también que considerar ahora, digamos, que hay una experiencia nueva en las comunidades. Al principio, en las propias comunidades hay que considerar que las comunidades ni son homogéneas, no todo son muy diversas, como cualquier comunidad que se puedan imaginar, son diversas en diversos ámbitos, y que en algunas comunidades hubo mayor recepción y también apoyo y respaldo de la familia y de los espacios comunitarios para que se generaran estas nuevas dinámicas artísticas y ahí se reprodujeran, pero hubo otras en que hubo rechazo, hay que reconocer que también no hubo necesariamente, había como pues también una presión para los jóvenes que estaban usando, digamos, sus lenguas para cantar en rock, para contar muchas historias, y también usando sonoridades de la tradición musical indígena, que eran de uso exclusivo para los mundos y los espacios más ceremoniales, ¿no? Bueno, pero hay que tener en cuenta, bueno, pasaron muchos, a lo largo hay que ver también este fenómeno musical entre las juventudes adscritas a lenguas indígenas o con pertenencias étnicas, que también ese rock hay que verlo como un proceso, este subgénero musical, en el sentido de que se ha venido enriqueciendo, se ha venido diversificando cada vez más, hay diversos estilos, hay blues, poco a poco se han venido incorporando también mujeres, que esto no ocurría al principio,
lo mismo que también nuevos grupos étnicos. Por ejemplo, en Chiapas, entre los zoques surge todo un movimiento del ska y el reggae, y se crea una región, hasta como un nicho, otra catedral de esta música es Ocotepec, que se lleva como se reconoce también entre las juventudes como Ocotepunk, donde también ya se han hecho, hay diversas bandas ahí solo en ese lugar de hablantes de zoque, donde también se han generado diversos festivales, ¿no? Entonces, el tema es pues que ha habido aceptaciones, rechazos en algún momento. En este momento, quizá la situación es diferente. Tenemos que reconocer que a un año de que se publicó este libro, a más de casi 20 años en que nace este fenómeno, un poco más de 20 años en que emerge esta nueva música, pues en este año el año pasado vivimos una experiencia colectiva de silenciamiento, y las artes escénicas pues fueron las más afectadas, y la música, no sé, serían los músicos, y los músicos jóvenes, los rockeros, están siendo muy afectados en ese sentido. O sea, también digamos, por un lado se ha detenido todo este movimiento musical, tanto en festivales públicos, en abiertos, como también en los propios espacios de las ciudades donde tienen más acceso, ¿no? Se han cerrado, se han silenciado las ciudades, los músicos también han tenido que silenciarse, pero también han buscado otras alternativas, y es por la experiencia de confinamiento nos lleva también a pensar en los recursos tecnológicos y cómo también están usando las tecnologías muchos jóvenes artistas de diversos ámbitos para mostrar su arte, y los rockeros, los etno-rockeros también lo están haciendo por su lado, ¿no? Entonces, es como la pregunta, es la respuesta a esas preguntas, pues siempre va a ser, vamos a situarnos nuevamente y ver los cambios en las propias comunidades, en los propios jóvenes, en los propios contextos, en los propios cambios tecnológicos, y por supuesto en la propia mirada de los que observamos y tratamos de sistematizar las experiencias de las juventudes, ¿no? Pues eso sería lo que yo quisiera reiterar, y por supuesto reiterar más bien la lectura del libro, porque ustedes saben que un libro tiene vida cada vez que se lee. Y bueno, yo agradezco que que lo estén leyendo y que estén dando sus propias lecturas, y bueno, invitar a que este libro pues tenga más vida y que siga siendo leído, y que pues ojalá que genere nuevas líneas, nuevas, que motive hacia otras líneas de investigación. Hay que tener en cuenta siempre que pues un libro, una investigación es una experiencia, es una aproximación, y que nunca son temas acabados, siempre están en proceso, ¿no? Esa es la invitación, y nuevamente reiterar el gusto que me da estar en esta conversación, en este diálogo, motivado por el libro y también por sus generosos comentarios. Muchas gracias. Es lo que puedo decir por el momento. Sí, muchas gracias, Martín. Bueno, pues en términos de la dinámica que tenemos pensada para la presentación, pues en este momento habría un espacio para preguntas, comentarios de quienes nos acompañan. Como suele pasar, tenemos ahí el tiempo un poquito encima, pero pues no sé si pudiéramos ahí escuchar algunas intervenciones de alguien que quisiera también, ya sea hacer algún comentario o pregunta. Igual quisiéramos escuchar a Luis Fernando, ¿no? García, que es parte de los autores del libro, que también, como ya se mencionaba, fue una pieza fundamental, ¿no? En la organización de esta presentación. Entonces, ¿sí, Luis? Bueno, pues si no hay comentarios, preguntas de parte de quienes están o han estado atentos a lo largo de esta presentación, pues me permito solamente tomar unos minutos más, sobre todo para enfatizar
una cuestión a partir del proceso investigativo que yo he llevado y la propuesta que hago en este libro, que es a partir de las configuraciones étnicas juveniles contemporáneas en el área metropolitana de Monterrey, tomando en cuenta justamente el planteamiento que hace el compañero Martín sobre esta mirada procesual. Creo que es importante también enfatizar que justo los abordajes que aquí se presentan desde esta perspectiva procesual deben también ser considerados como aproximaciones que están justamente en el abordaje de un sujeto juvenil, como ya lo han reiterado, claro, dinámico, móvil, que está siempre siendo, ¿no? Siempre construyéndose en una permanente construcción. Y mi intención de seguir abonando a la discusión desde un contexto metropolitano es también pensar desde las propias ciudades y metrópolis contemporáneas en México, a partir de una mirada sobre estos espacios de poder, pero también la posibilidad para seguir, digamos, delineando o configurando una manera o una determinada forma de ser joven e indígena desde lo cultural, desde lo social, desde lo político e históricamente situado, ¿no? De ahí que no hay que perder de vista que las y los jóvenes situados en estos contextos migratorios contemporáneos en México, y bueno, me atrevo a decir también que las ciudades y metrópolis latinoamericanas tienen y están cada vez más haciéndose conscientes de que son, digamos, su movilidad, sus desplazamientos, sus resignificaciones étnicas en la ciudad, tienen justamente la posibilidad de seguir construyéndose como sujetos históricos desde los distintos espacios de incidencia en los cuales, pues bueno, desde lo educativo hasta los procesos organizativos que actualmente se están llevando a cabo a partir de las y los propios jóvenes, llevan consigo esta mirada también procesual para, digamos, con sus pares, con los otros jóvenes, con las propias instituciones, pero también en este sentido, una dinámica muy particular es pensar al joven indígena migrante, pero también a las y los jóvenes que han nacido ya en estos contextos y que justamente estos procesos sociales los llevan a voltear y a voltear la mirada y desde sus propias comunidades ahora o sus grupos familiares o los conjuntos de grupos familiares asentados en las ciudades, en las metrópolis, están justamente en este proceso de reivindicación de sus propios derechos para, pues, como lo plantea el libro, claro, desde el inicio, para un porvenir. Entonces, pues bueno, solo hacer este breve comentario, invitarles, claro, a la lectura y adquirirlo, el texto desde las diferentes plataformas que ya hemos anunciado. Agradecer a todas, a todos, Sergio particularmente, toda esta gestión que sin duda abona para la difusión y ampliar cada vez más los públicos interesados en esta temática. Pues gracias, Sergio, y pues esperemos que existan comentarios de quienes están siguiéndonos también. Sí, muchas gracias, Luis, también a ti. Bueno, no sé si alguien gusta abrir su micrófono, levantar la mano, igual para hacer algún comentario o intervención. Sí, adelante, Rosana. Bueno, ante todo, agradecerles por la presentación. Realmente me deja con muchas ganas de leer el libro. Es una obra que nos
nos ofrece perspectivas muy interesantes para acercarnos a las juventudes. Me entusiasma de sobremanera que estos distintos abordajes que se han hecho desde las ciencias sociales, transdisciplinariamente, puedan permitirnos en la academia peruana, en la investigación peruana, seguir profundizándolo, porque realmente tenemos aún mucho camino que recorrer. Yo acabo de concluir una investigación precisamente con jóvenes quechuas, mi investigación doctoral, y he vibrado con mucho de lo que se ha expresado en esta presentación, en consonancia, y me he sentido muy, muy contenta por lo que viene, ¿no? Uno de los aspectos que quisiera destacar, en todo caso, es poder buscar en el contenido del libro no solamente el movimiento, sentir el movimiento de estas juventudes indígenas, sino también de qué manera las comunidades, los pueblos originarios también van moviéndose, tal vez en otros compases, en otros ritmos, pero probablemente también allí se generan cambios interesantes que nos pueden seguir desafiando en nuestros trabajos y en nuestras búsquedas, ¿no? Cómo van impactando estos jóvenes y sus movimientos en la vida de sus propios pueblos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosana. Que bueno, este asunto de la virtualidad también nos permite, ¿no?, estar conectados desde Argentina, desde Perú, desde diferentes latitudes. Y pues muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera hacer algún comentario? Y tal vez después pasar la palabra a quienes participaron en la presentación para ir haciendo un cierre. Pues bueno, no sé si en lo que se animan, por si alguien quisiera hacer un comentario, Tania, Maritza, Verónica, Martín, quisieran también comentar algo para cerrar. Bueno, pues muchas gracias, otra vez. Y creo que lo que viene es bueno, yo auguro, ¿no?, un buen camino. Hablo de los diálogos a propósito, ¿no?, como ahora que nos comparte Rosana, un trabajo de investigación doctoral en jóvenes quechua. Qué bonito pues sería poder interlocutar, ¿no?, y poder plantearnos pues posibles trabajos colaborativos en larga distancia y seguir en esto. Creo que de eso va, y conocer a través de nuestros trabajos en qué estamos encontrándonos, en qué pues nos estamos distanciando, cuáles son esas continuidades y cambios que estamos de por sí ya documentando y dando a conocer. Y sobre todo, creo que, como bien dijo Verónica, un camino que ahí todavía hace falta, y que me encantaría es escuchar a estos jóvenes de los que, bueno, con los que trabaja mucho Gaby Sani, ¿no?, que están pues proponiendo estudios sobre sus propios pueblos, participando sobre las autorreflexiones, ¿no? Y casi como para decirnos en qué estamos tan perdidos, ¿no? O cómo espejearnos con ellos, ¿no?, en eso que nosotros vemos y eso que están construyendo y que quieren también dar a conocer. Esa parte a mí todavía me hace falta, y creo que es una buena, pues un buen
anhelo en las universidades, pues no solo en los jóvenes universitarios indígenas, sino en todo tipo de jóvenes que quisieran hablar y dialogar ante pues, estos trabajos que estamos aquí dando a conocer, ¿no? Bueno, yo con eso cerraría. Ya les dije las coordenadas, www.ecosur.mx, libros en ventas y también el repositorio de SESMECA para bajar sí, el PDF y también físicamente en Ecosur. Los tenemos, los ejemplares. Aquí está. Pues bueno, cambio. Le dejo la palabra y muchas gracias a todos, de verdad. Muchas gracias a ti, Tania. No sé, Maritza, Martín, ¿quién quisiera? Había alguien levantando la mano, yo lo vi en las manitas, no sé si está todavía o era alguno de nosotros. Bueno, yo nada más agradecer muchísimo a la BOAP, a antigua casa en donde trabajé y en donde conocí a Sergio precisamente cuando estaba bien chiquito. Y bueno, agradecer esta presentación y sobre todo la posibilidad de dialogar con otras latitudes, dialogar con los investigadores con los que hemos venido trabajando, con otros, y llegar a plataformas novedosas para poder seguir investigando lo que más nos gusta, ¿no? Poner sobre el tapete también algunas cosas que pueden servir para las políticas públicas, siempre y cuando pudiéramos tener relación con esas políticas públicas. No es el caso mexicano en la actualidad, por ejemplo, la academia está muy separada de las políticas públicas, pero en otras latitudes yo sé que están mucho más cercanos y se usan mucho las investigaciones para elaborar políticas focalizadas. Esa es nuestra intención y sobre todo también me gustaría mucho que en las siguientes presentaciones pudiéramos incorporar a jóvenes, estudiantes o no, pero que están viviendo la experiencia movilizándose entre pueblos y entre ciudades, que pudieran por lo menos leer algo o escucharnos para poder decir estoy aquí, me identifico aquí o simple y llanamente no. Como el caso de Rosana, ¿no? Que interesante, a mí me encantaría tener tu investigación, la verdad, Rosana, sobre los jóvenes quechuas. Me parece que va a ser un boom impresionante en el Perú y poder ver las aristas así como vimos anteriormente con Verónica, también con Macarena Osola y varias Laura Croft, etcétera, en Argentina, o otro tipo de relaciones académicas que tenemos también con los colegas en Chile, en Colombia, ¿no? Etcétera, para poder ir levantando plataformas del siglo XXI, plataformas teóricas y metodológicas de abordamiento de ciertos asuntos, problemas académicos que pueda realmente sernos fructífero para todos, ¿no? Y no encontrar el hilo negro otra vez. Igual agradezco mucho la presencia y el acompañamiento que nos hemos dado Martín, Tania y mi persona constantemente en la elaboración del libro en plena pandemia. Martín, no te equivoques, el libro salió en octubre, no tiene ni un año, ¿no? O sea, pero yo creo que la pandemia nos hace concebir y el encierro, sobre todo, el tiempo de otra manera, ¿no? Es hace un siglo, hace no sé qué, hace tanto tiempo que no nos tocamos, ¿no? O sea, que realmente todos estamos un poquito desfasados, ¿no? Pero bueno, iniciamos, por supuesto, antes de un año, sí, claro que sí, ha tenido muchos procesos este libro, pero sí lo concluimos y lo votamos por fin en octubre del año pasado. Entonces todavía está oliendo a tinta, ¿no? Gracias, bye. Sí, muchas gracias. Adelante, Martín. Sí, gracias Maritza por observar eso. Creo que sí, ese efecto de cuarentena ya alargada, ¿no? Yo, 6 meses, bueno, medio año, ¿no?
pero es que todo llevó, su proceso fue en tiempo, lo hicimos en tiempo de pandemia, tienes razón, disculpa, una disculpa por este fallo de tiempo. Pero bueno, yo nada más insistiría nuevamente en el agradecimiento, qué mejor que se difunde el libro, qué bueno que hay estos espacios desde esos lugares, desde la Universidad Autónoma de Puebla ahora, pues para nosotros es alegría, es qué mejor que se siga leyendo y pues reiterar pues nuestros agradecimientos y que se invitar otra vez a la lectura en sus 3 posibilidades. Muchas gracias, Sergio. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes, a Tania, a Maritza, Martín, a Luis y quienes nos acompañaron. Y pues se queda la invitación, ¿no? A acercarse al libro que pues resulta, como ya se ha comentado, también Verónica lo decía, pues una lectura que incita, ¿no? A reflexionar, a seguir pensando este asunto de las juventudes indígenas. Entonces, muchas gracias, Verónica, también, perdón, no sé si quieras comentar algo. Lo voy a difundir por estas latitudes ampliamente. Gracias por escucharlos, porque una cosa es leerlos y otra es escucharlos, ¿no? Fue hermoso, gracias, disfruté mucho. Gracias, Verónica. Gracias a ti, Verónica, muchas gracias, de veras. Y igual a Sergio, los comentarios, voy a volver a ver el video y sacar los comentarios con más calma, porque los escuchaba o copiaba. Y también a Rosana, que esperamos pronto su trabajo, o un artículo, algo que nos pueda dar la pista de cómo recontactar y seguir dialogando, ¿no? Listo.